Saludos, hola, ¿qué tal? Aquí tienes un nuevo vídeo donde esta vez vamos a empezar una serie sobre los números fraccionarios. Como siempre vamos a empezar con alguna definición y la primera definición que tenemos que ver es qué es exactamente eso, una fracción. Bueno, pues una fracción se puede entender de varias formas. De hecho hay más de estas dos, pero prefiero que empecéis viendo esta. La primera de estas formas es como una simple división. Cada vez que habéis hecho una división, no sé, la típica 13 dividido entre 2, o 4 dividido entre 8, o 10 dividido entre 3. Todo eso se conoce también con el nombre de fracciones. También se puede entender como un reparto donde yo quiero repartir algo que se divide en varias partes iguales y de esas partes iguales quiero dar algunas. Por ejemplo, ejemplo típico de toda la vida, cojo una pizza, la pizza la divido en una serie de partes, por ejemplo en 4, y de esas 4 cojo y como soy un glotón me como 3, ¿vale? Pues tengo 3 cuartos, eso es otra fracción. ¿Cómo se representa matemáticamente una fracción? Dos maneras. La ideal, la matemática más correcta, es simplemente una barra que en la parte de arriba tiene un número y que en la parte de abajo tiene otro. La parte de arriba se conoce con el nombre de numerador y la parte de abajo se conoce con el nombre de denominador. ¿Qué representa cada una de estas dos partes, del numerador y del denominador? Bueno, pues muy fácil. El denominador hace referencia al total de partes en el que divido cualquier objeto, cualquier unidad. Y el denominador hace referencia a las partes que tomo, ¿vale? Son las partes que se toman, que se cogen de esa división. Es decir, 4 séptimos me está diciendo que he dividido en 7 partes una unidad, imaginad una pizza en 7 partes, y he cogido 4. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces vamos rápido, especialmente cuando queremos utilizar herramientas digitales tipo Word o similares que no están preparadas para matemáticas, y en vez de escribirlo de esta forma, 5 séptimos, donde 5 representa el numerador y 7 el denominador, o 1 octavo, donde el 1 representa el numerador y el 8 el denominador, ¿vale? Lo escribimos en forma horizontal. Por ejemplo, podría poner 5/7 o bien 1/8, ¿veis? Lo pongo en diagonal y tenéis que entender exactamente lo mismo. El primer número que está antes de la barra es el numerador y el segundo el denominador. Aquí me estaban diciendo que cogería 5 de 7 partes y aquí, como el numerador es 1 y el denominador es 8, que estoy representando matemáticamente de alguna forma una de 8 partes, ¿vale? Entonces recordad, parte de arriba, numerador, indica cuántas partes tomo, de la parte de abajo, denominador, que indica en cuántas partes divido una unidad. ¿Existen fracciones negativas? Sí, existen fracciones negativas. Y si os dais cuenta, las fracciones negativas se caracterizan por que siempre aparece un único signo negativo. Ese signo negativo puede ir justo delante del numerador, de la parte de arriba. También podría ir, bueno, en vez de esto está mal, en vez de la parte del numerador, en el denominador, en la parte de abajo. O podría ir delante de la fracción, ¿vale? Es decir, yo puedo escribir, por ejemplo, menos 5 séptimos, simplemente poniendo un menos delante de la fracción, o poniendo un menos 5 encima de la fracción y 7 debajo, o poniendo un 5 arriba y un menos 7 debajo. ¿Por qué esto es así? Porque recordad, como son divisiones, esto es lo mismo que la regla de los signos. Si divido un número negativo entre un número positivo, el resultado es negativo. Si divido un número positivo entre un valor negativo, el resultado es negativo. Y si hago una división y luego le cambio el signo por negativo, el resultado sigue siendo negativo. Ejemplo, dice, expreso utilizando una fracción los siguientes enunciados. Me dan un texto y quiero escribirlo en forma de fracción. Los 20 minutos de una hora. Vale, esto es muy fácil. ¿Cuántos minutos tiene una hora, que es mi referencia que contiene todas las partes que quiero dividir? Una parte de una hora, se divide en 60 minutos. Pues si quiero coger 20 de esos 60 minutos, 20 partido de 60. Recordad, 60 la parte de abajo es el denominador, representa el total, y 20 la parte de arriba es el numerador y representan las partes que se cogen. La mitad de una manzana, es decir, voy a dividir en 2 partes en total las manzanas y de esas 2 voy a coger una de las 2. ¿Por qué? Porque quiero exactamente la mitad, ¿de acuerdo? 60 metros de un kilómetro. A ver, ¿un kilómetro cuántos metros son? Pues a estas alturas tenéis que saber que un kilómetro son 1000 metros. Pues si de los 1000 metros, que es el denominador y ese es ese total, cojo solo 60, que es el numerador, y por lo tanto la parte que cojo, pues la fracción sería 60 partido de 1000. 8 meses de un año. ¿Cuántos meses tiene un año? 12. ¿Cuántos me está diciendo que coja? 8, ¿vale? 8 de 12. Bien, existen dos tipos de fracciones. Lo que se llaman las fracciones propias y las fracciones impropias. Las fracciones propias son aquellas donde el numerador, la parte de arriba, va a ser más pequeña que el denominador siempre. 4 quintos, lo pongo en horizontal, 4 es más pequeño que 5. 3 octavos, lo pongo en horizontal, 3 es más pequeño que 8. Y 5 medios, lo pongo en horizontal,
5 es más grande que 2. Es decir, en este caso, esto no sería una fracción propia. ¿Por qué? Porque 5 es más grande que 2. Entonces, ¿cómo se llaman estas fracciones que no son propias? Pues se llaman impropias, ¿vale? Y las fracciones impropias, no sé por qué he repetido el texto. Las fracciones impropias van de al revés. La parte de arriba, el numerador, siempre es más grande que el denominador. Ejemplo, 5 partido de 4, ¿vale? 5 cuartos es una fracción impropia. ¿Por qué? Porque 5 es mayor que 4. 8 tercios es una fracción impropia. ¿Por qué? Porque 8 es mayor que 3. Y 2 quintos, ¿vale? Fijaos en 2 quintos. ¿Qué es esto? Pues como 2 es más pequeño que 5, esto sería una fracción propia. ¿De acuerdo? Bastante sencillo. Si hicieran las divisiones, os daréis cuenta que todas las impropias siempre van a ser 0 con algo. Ejemplo, 3 partido de 8. Si hiciéramos esta división, si va a empezar con un 0 o positivo o negativo, es lo de menos, pero 0 con algo. Esto sería una fracción propia. Mientras que si hiciéramos de al revés, una fracción impropia, nunca, 8 partido de 3, nunca va a empezar por 0, ¿vale? Porque si parto 8 entre 3, pues va a ser, pues eso, 2 y pico. ¿De acuerdo? O menos 2 y pico si fuera negativo. Entonces las fracciones propias siempre van a empezar por 0 y las impropias siempre va a ser mayor que 0, va a ser mayor que una unidad. Vale, dice ejemplo, escribe las siguientes fracciones e indica si son propias o impropias. 8 doceavos, es decir, 8 de 12. 8 de 12. ¿Qué es más grande? Pues es más grande el denominador, el numerador es más pequeñito, por lo tanto esto es una función propia. 2 tercios, 2 sobre 3 también es propia, ¿vale? Porque el numerador es más grande. Todos estas divisiones van a ser 0 con algo. 32 treintaavos, 32 partido de 30. Vale, fijaos, esta es una fracción impropia. Y si hiciéramos la división, sería 1, algo. 15 quinceavos, esto realmente no es una fracción. 15 entre 15 da 1, eso es lo que se llama una unidad, ¿vale? No es realmente una fracción. 5 quintos, 5 partido de 5, lo mismo, no es una fracción, es simplemente una unidad. 5 entre 5 da 1. 17 veintiunavos, 17 partido de 21, la parte de arriba es más pequeñita, así que esta es una fracción propia. 4 quinceavos, 4 partido de 15, otra vez es una fracción propia, porque la parte de arriba es más pequeña que la de abajo y el resultado sería 0 con algo. Y 6 partido de 16, pues tenemos otra función propia porque el numerador es más pequeño que el denominador. Súper fácil, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces nos van a pedir que representemos gráficamente una función. Y es súper sencillo. Lo único que tenemos que hacer es dividir en partes iguales. La palabra clave es partes iguales. Muchas veces los profesores dibujamos una figura y no nos sale igual, a veces cuando me pasa a mí, pero suponemos que las partes son iguales. Y coloreamos, sombreamos, marcamos las partes que me interesan coger, es decir, las que forman parte del numerador. Ejemplo, si yo me fijo en esta figura de aquí, en este circulito, ¿vale? Si os dais cuenta, cuento las partes y hay 1, 2, 3, 4 y 5. Yo sé que el total es 5, así que en la parte de abajo en el denominador pondría 5. ¿Y cuántas de esas partes se han cogido? Fijaos, 3. Pues esa fracción está representada como 3 quintos. Si me voy a la siguiente figura, si contáis hay 1, 2, 3, 4 y 5 también, pues 5 partes, el total sería el denominador. Y esta vez han cogido 4 partes, pues el numerador serían 4 quintos. Si me fijo en la siguiente, si contáis hay 8 partes que hacen referencia al denominador y las partes sombreadas son 6, pues 6 octavos. En esta figura, que se ha dividido en 5 partes, mi denominador es 5 y se han cogido 3, pues 3 partido de 5. El siguiente círculo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 partes, de las cuales se han cogido, si contáis, 5 partes. Y en la última figura es un hexágono que está dividido en 6 partes y si os dais cuenta se han cogido 3 de esas partes. 3 partido de 6. ¿Vale? Fijaos, todas estas fracciones que os he dibujado son, si os dais cuenta, fracciones propias. 3 es más grande que 5, 4 es más grande que 5, 5 más grande que 6, 6 y 8. ¿Qué es lo que pasa cuando nos dan una fracción impropia? ¿Vale? Pues imaginad que os pone una figura que es así. 1, 2, 3, 4 y la misma figura se repite. 1, 2, 3, 4. Esto es lo que os decía, que penséis que todos los cuadraditos son iguales, aunque no lo sean, porque tienen que ser iguales. Bueno, pues en esta figura os van a decir que se han cogido 4 partes de aquí y a lo mejor se han cogido 2 de aquí. ¿Cómo se representa esto en forma de fracción impropia? Pues muy fácil. Si os dais cuenta, la figura, repito, todo esto es como si fuera una figura, están divididas en 2 trozos de 4, es decir, mi total, la parte de abajo que puedo seleccionar es 4. Pero si contáis, ¿cuántas partes se han cogido? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 de 4.
Si por ejemplo pusieran esta otra figura, no sé, imaginad que nos ponen 1, 2, 3, 4, ahora son 5, ¿vale? Suponemos que todas las partes son iguales y me dan 3 figuras. De esas 3 figuras siempre va a haber todas menos una que están seleccionadas todas las partes. Y de la siguiente imaginad que solo marco una. Bien, todo esto, repito, es una figura. Entonces, ¿cómo se representaría esta forma de fracción? Si os dais cuenta, cada figura pequeña está dividida en 5 partes. Eso quiere decir que nuestro total es 5. Bien, perfecto, ¿verdad? Y ahora, si os dais cuenta, ¿cuántas partes se han seleccionado en total? Pues como en esta primera figura han cogido 5 y de estas 5 son 10 y una de aquí 11. Eso es lo mismo que poner 11 de 5. De al revés, imaginaos que me dijeran, represéntame la siguiente, gráficamente la siguiente fracción impropia. Y los impropios no lo dirían, tendríais que saberlo vosotros. Y dicen 7 partido de 2. Os fijaríais en el denominador, 2. Eso quiere decir que tenéis que hacer grupos de 2. ¿Cuántos? Todos los necesarios para superar ese 7. Fijaos que estos serían 2, aquí hay otros 2, tendría 4, aquí tendría 6 y aquí ya tendría 2 más 8. Pero siempre 2 en 2, no puedo poner menos de 2 porque es un denominador. Y ahora, ¿cuántas partes cojo? 7, pues 7 cogería y colorearía 7 partes. Da igual las que cogierais, al final siempre os quedaría una figura sin rellenar y todas las demás rellenas. Bien, vamos a ver un ejemplo. Dice, representa gráficamente las siguientes fracciones. 2 sobre 5. Haríamos la figura que queráis, ¿vale? Aquí en un libro 5 os pondría un pentágono, pero no os compliquéis. Hacer un rectángulo que es más fácil. Pondríamos 5 partes iguales. ¿Por qué? Porque el denominador es 5. Y ahora dice que cojamos 2. Pues simplemente colorearíamos, sombraríamos 2. Aquí nos dice 3 sobre 8. Me está diciendo que utilice una figura que la divida en 8 partes. Pues por ejemplo, puedo hacer así y ya tengo 8 cuadraditos. Y ahora, ¿cuántas partes me indica coger el denominador? 3. Pues cogería y colorearía o marcaría 3. Aquí nos pone 5 de 2. Fijaos, esto es impropio. Sé que va de 2 en 2. Tendría que hacer grupos de 2, tantos como sean necesarios para superar el numerador, que son 5. Aquí solo tengo 4 cuadraditos. Haría 2 más y ya tendría 6. Marcaría los 5 que me indica el numerador y ya tengo hecha la representación de una función, de una fracción, impropia. 8 de 3. Me está diciendo que tengo que agrupar de 3 en 3. Con una figura solo tengo 3, necesito 8. Con la segunda ya tendría 6. Y ahora necesito otros 3, porque voy de 3 en 3 y tengo 9. Con lo cual, si ahora relleno hasta 8, fijaos que siempre va a pasar lo mismo cuando es impropia. De todas las figuras que haya, ¿de acuerdo? Va a haber una sin completar y todas las demás sí. ¿Qué pasa? Que esto de dibujar, pues no siempre es muy conveniente, y más en matemáticas. ¿Por qué? Porque ocupamos mucho sitio. No hacemos cálculos rápidos, es difícil, no es difícil, es pesado simplemente sumar figuras en vez de sumar distintos valores, ¿vale? Bueno, pues las fracciones impropias, solo las impropias, se pueden expresar en lo que se llama un número mixto. ¿Qué es un número mixto? Pues es un número que tiene dos partes, una parte que indica la unidad, que es la cantidad de veces que se repite esa unidad, y otra parte que indica cuántas veces se cogen del resto. Esto es muy fácil de entender, fijaos, 9 de 4. Recordad lo que hemos dicho, 9 de 4, si voy de 4 en 4, y ahora lo explicaré sin usarlo gráficamente, ¿vale? Tendría que hacer tantas figuras de 4 en 4 como necesite para marcar 9, en este caso, cuadraditos. Con lo cual tendríamos esto de aquí, ¿vale? Hasta aquí, 9 figuras. Entonces, ¿qué es un número mixto? Pues un número mixto se indica, primero, la cantidad de figuras completas que habéis cogido. Fijaos, ¿ves? He visto aquí 2 figuras, pues un 2. Y a continuación, de la última figura, se pone la fracción que representa. Esta fracción se ha cogido 1 de 4. Pues 1 de 4. Esto es un número mixto. La primera parte, este 2, me está diciendo que hay 2 unidades completas de 4 y un cuarto me está indicando el resto porque siempre queda una de esas figuras sin rellenar. Si me voy a 124 partido de 6, realmente esto sería súper pesado empezar a hacer figuras de 6 en 6 hasta superar los 124, porque fijaos todo lo que podría tardar. Llevo 12, ahora llevaría 18 y así sucesivamente. Claro, tiene que haber una manera más rápida de calcular ese número mixto que no sea dibujando. Bien, ¿cómo se hace? Es súper fácil. Hacemos la división. Fijaos, yo cojo y digo 124 entre 6. ¿Por qué? Porque recordad que una fracción es una división. 12 entre 6, 2 y el resto 4. Ya he terminado, ¿verdad que sí? Porque ahora no me cabe y tendría que poner un 0 y se acabó. El resto es 4 porque no me cabe, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué me está indicando esto?
El cociente me está diciendo ese número, ese primer número que indica cuántas veces se repite la unidad. En este caso sería 20. Y este 4 me está diciendo que es el resto, es decir, 4 que son las que me quedan, ¿de qué total? De 6, ¿vale? No os agobiéis porque sé que esto os cuesta, vamos a hacer otro ejemplo. Imaginad que me dicen, escríbeme en formato de número mixto, vamos a pequeñito, 38 partido de 2, ¿vale? Y yo quiero representarlo, 37 partido de 2, 38, quiero representarlo en forma de un número mixto. ¿Por qué es un número mixto? Porque la parte de arriba, el numerador, es más grande que la parte de abajo del denominador. ¿Hago la división? Pues esto es muy fácil. 1, 1, 17, 8, 16. Ya he terminado. Fijaos, me dice que se ha repetido 18 veces una unidad, no importa su valor, y de la última, que siempre es la que no se marca, solo se ha cogido 1 de 2. Pues 1 de 2. Si os dais cuenta, esto tiene truco, porque la parte de abajo del denominador siempre aparece al final, ¿vale? Bien. Vamos a hacer un otro ejercicio de ejemplo y dejamos para aquí el vídeo porque para ser el primero tampoco quiero que sea una cosa larguísima. Dice, escribe si es posible las siguientes fracciones en forma de número mixto, ¿vale? Entonces, primera condición, para que se pueda escribir en forma de número mixto, la fracción tiene que ser impropia. A ver, la primera es impropia, porque ya sabemos, lo estamos viendo todo el rato en el vídeo, 5 es mayor que 3, ¿de acuerdo? Así que lo vamos a hacer matemáticamente dibujando. Dibujando, cogería y diría, partes de 3 en 3, pues necesito 2 porque tengo que marcar 5 partes y con la primera solo puedo marcar 3. Vale, ya tengo 5. ¿Cómo sería un número mixto? Pues sería poner una unidad que se repite y de la última bloque que está sin completar se han cogido 2 de 3. Si lo hacemos de manera que usamos la división en vez de dibujar, cogeríamos y diríamos 5 dividido entre 3. Me cabe 1 y quedan 2. Me está diciendo que el número se repite completo una vez, la unidad, y luego que se cogen 2 de 3, por eso se llama resto, ¿vale? Fijaos, da lo mismo. 20 partido de 3, ¿se puede hacer en número mixto? Sí, porque también es impropia. Bien, si lo hiciéramos dibujando, no me gusta mucho esto de hacer dibujar, porque son muchos valores, fijaos que tengo que repetir 3, bloques de 3, hasta superar 20. Pues estos serían 6, estos serían 9, estos serían 12, estos serían 15, 18 cuadraditos y llego hasta 21 cuadraditos y sé que en todos se cogerían completos, que llego aquí hasta el 18 y luego como llego a 20 voy a coger 2 marcas más. Así que si contamos unidades completas, fijaos, unidades completas, figuras completas, como queráis llamarlo, hay 6 y de la última solamente he rellenado 2 de las 3 que quedan, de las 3 unidades que quedan, de los 3 huequecitos, pues 6 2 tercios. Si lo hiciera usando la división, 20 entre 3 queda 6 y quedan 2, pues 6 unidades y me quedan 2 sobre 3. Pues nada, hemos llegado a la misma conclusión. Venga, un par de ejemplos más. 18 partido de 8 también se puede hacer, ¿vale? Lo hacemos ya matemáticamente. Cogemos y dividimos 18 entre 8. 3 por... perdón, voy a hacer como si fuera por 6, es por 8. 2 por 8 es 16 y me sobran 2. Me están diciendo que hay 2 unidades completas, me restan 2 sobre 8. Y 8 novenos, en este caso, no podría hacerlo en forma de número mixto. ¿Por qué? Porque esta fracción es propia, ¿vale? Como es propia, no tiene sentido hablar de número mixto. Bien, pues hasta aquí este primer vídeo donde hemos empezado a trabajar con fracciones. Espero que os haya gustado. Esto no es muy difícil, solamente es cuestión de practicar y son conceptos que veis en primaria. Ya sabéis, si es así, darle al like, suscribiros, comentar, porque son cosas que ayudan mucho. Gracias por ver el vídeo otra vez y hasta el siguiente.